Hoy nos metemos de lleno en un pueblo santanderiano con un nombre, bueno, que da que hablar. Matanza. Sí, un nombre potente, ¿no? Totalmente. Y vamos a explorarlo guiados por un trabajo súper interesante, la revista Semillero Conexión Histórica. La hicieron los propios estudiantes del Colegio Integrado Las Mercedes. ¡Qué buena iniciativa! Buenísimo, ¿sí? Se pusieron a investigar, a hablar con la gente, buscar en archivos, para entender qué es Matanza, sus raíces, sus historias. Claro, y lo primero que salta obviamente es el nombre, de dónde viene. Hay como dos versiones principales que encontraron los chicos. A ver. Una, que parece ser la más popular según sus encuestas, habla de un cacique indígena, un tal Matanzú. Ah, mira. La versión, digamos, menos conflictiva. Exacto. Pero la otra versión es más oscura. Apunta a una masacre, una matanza literal de indígenas chitareros, que eran de ahí por los españoles, allá por 1540. Uf. Y es interesante cómo choca eso, ¿no? Lo que cree la gente versus lo que dicen los papeles. Porque parece que los documentos antiguos sí hablan del sitio de la matanza, desde esa época. Sí, sí. Y el pueblo tuvo otros nombres después. Se llamó Santo Exeomo de Cácota de Suratá cuando lo fundaron oficialmente en 1749. Ajá. Luego fue Cácota de la Matanza y finalmente, como a mediados del siglo XIX, quedó solo Matanza. Dicen que ese último cambio tuvo que ver con una rebelión de esclavos. Qué historia tan compleja solo en el nombre. Y hablando de historia, Matanza es cuna de una figura clave, ¿verdad? Totalmente. Fernando Serrano Uribe. Nació allí en 1789, un personaje importantísimo en la independencia de Colombia. ¿Qué hizo exactamente? Pues fue gobernador de Pamplona, comandante militar y, ojo a esto, redactó la Constitución Provincial de 1815. Ajá. Y ahí ya metía ideas sobre abolir la esclavitud. En 1815, muy temprano para eso. Incluso fue presidente provisional un tiempito, en 1816. Wow. Y pensar que nació en un lugar llamado Cacota de la Matanza le da otra dimensión. Sí, sin duda. Pero bueno, más allá de la historia grande, la revista también baja a lo cotidiano, ¿no? A cómo era la vida antes según la gente de allá, como un señor juberlial. Claro, él cuenta cosas de la religiosidad, muy marcada por la Virgen de las Mercedes, la Virgen del Carmen, o la ropa de antes. Faldas largas, rebozos. Los rebozos, como chales, ¿cierto? Eso es. Y las fiestas. Las primeras comuniones, los matrimonios, eran fiestones de toda la comunidad. Ahora son más íntimos, ¿no? Más familiares, quizás. Exacto. Y la Navidad, con las novenas, los juegos de aguinaldos como pajita en boca, cositas que se van perdiendo. Y la comida. Mazamorra, sancochos, mute, tamales. Pura tradición. Uf, sí. Y los juegos de niños. El trompo, el escondite. En las ferias, la vara de premio, el cerdo engrasado. El cerdo engrasado. Se nota como cierta nostalgia en esos testimonios, ¿verdad? Como que algunas costumbres y hasta el respeto familiar sienten que han cambiado. Sí, es una percepción común. Y también cambió mucho el trabajo. Antes era maíz, papa, trigo. Hubo un boom del café. Ajá. Y ahora, pues, muchos se han pasado a los invernaderos de tomate, por ejemplo, buscando más rentabilidad, claro. Tiene sentido. Y junto a los recuerdos también están las leyendas que recogieron los estudiantes. Ah, sí. Historias como la de El Mataperros. Esa suena terrible. Sí, un tipo que supuestamente vendía empanadas, con carne de perro. Y otra, la leyenda de la máquina, sobre una máquina de café que decían que funcionaba por un pacto con el diablo. ¡Qué loco! Esas historias dicen mucho, ¿no? Aunque sean fantasía. Totalmente. Reflejan miedos, tensiones sociales de otras épocas. Y además de leyendas, están los lugares físicos, los edificios con historia, como la Casa Museo Los Fundadores. Esa casa es viejísima, de 1721. Antes de ser museo, fue de una familia, los Durán. Y parece que hubo una historia trágica ahí, un fratricidio. Uf. Guarda cosas valiosas. Platería, muebles antiguos. Pero fíjate, lleva como 10 años cerrada. Y está deteriorada, aunque es bien de interés cultural. ¡Qué lástima! Y dicen que hay fantasmas. Eso dicen, sí. Del tal Fosidio Durán. Bueno. ¿Y la iglesia? Nuestra Señora de las Mercedes. También es importante, ¿no? Importantísima. La idea viene de 1700. Es estilo gótico isabelino, hecha en piedra, con un altar en pan de oro. Muy bonita.
Pan de oro, láminas doradas. Exacto. Tiene pinturas valiosas, aunque una leyenda dice que le robaron unas esmeraldas a una imagen. Pero lo triste es que también está cerrada, ¿Por qué? por un temblor, en 2014. La están restaurando, pero bueno, toma tiempo. Claro. Y el propio colegio donde estudian los chicos, el Integrado Las Mercedes, también tiene su historia, desde 1958. Sí, empezó siendo solo para niñas, luego mixto. Ha vivido todos los cambios. Pero la revista no se queda solo en el pasado. Toca también eventos recientes y cómo responde la gente. Así es. Hablan de la avalancha de mayo de 2022. Fue terrible. ¿Qué pasó? Se llevó el puente a la playa, dejó aislada a una parte del pueblo, destruyó casas, negocios. Mencionan el caso de un señor Jenner García, por ejemplo. Mucha pérdida material y el golpe del aislamiento. Durísimo. Pero lo que también rescatan es la solidaridad de la gente, cómo se unieron para ayudarse. Eso es clave. La resiliencia comunitaria. Sí, aunque bueno, también recogen alguna voz que sintió que faltó apoyo oficial en ese momento crítico. Siempre hay distintas miradas. Claro. Al final, este trabajo estudiantil nos pinta una matanza llena de matices, ¿no? Totalmente. Un lugar con un nombre polémico, cuna de héroes, con tradiciones que cambian pero no mueren, con sus leyendas, sus edificios históricos y una comunidad que le pone el pecho a la adversidad. Es que iniciativas como este semillero son oro puro. Ayudan a que la propia gente, sobre todo los jóvenes, se conecten con su historia, la entiendan. Exacto. Fortalece la identidad. Y nos deja pensando, ¿no? Con esa tensión entre lo que se cuenta y lo que esté escrito, como con el nombre, y viendo cómo cambian las costumbres. ¿Cómo decide una comunidad qué historias del pasado la definen hoy? ¿Cuáles elige recordar y pasar a las siguientes generaciones? Buena pregunta para cerrar. Una reflexión importante sobre la memoria colectiva.